Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2018-2019. En este tercer vídeo vamos a ver de la pregunta 36 a la 60, así que empecemos. En esta pregunta nos piden que mencionemos las estructuras que atravesamos en el tratamiento de un neumotórax si para ello introducimos un drenaje torácico por el tercer espacio intercostal, más exactamente donde coincide con la línea medio clavicular. La respuesta correcta es la 3, que nos dice piel, tejido subcutáneo, musculatura pectoral, musculatura intercostal y pleura parietal. La opción 1 es incorrecta porque nombra el músculo dorsal ancho, que como su nombre indica se encuentra en la espalda. La opción 2 es incorrecta porque los músculos serratos laterales o anteriores, como su nombre indican, están colocados a los laterales del tórax y por tanto no llegan a la línea medio clavicular, que es más medial. La opción 4 es incorrecta porque el infraespinoso se encuentra en la cara posterior de la escápula. Cabe recordar que el infraespinoso forma parte del manguito de los rotadores, junto con el subescapular, el supraespinoso y el redondo menor. Os lo dejo aquí por si alguien lo quiere repasar. La siguiente pregunta nos pide que digamos a través de qué estructura llegan las ramas del nervio vago a la cavidad abdominal, el cual atraviesa el diafragma acompañado del esófago. La solución correcta, por lo tanto, es la 2, el hiato esofágico. La siguiente es una de las preguntas que más ha dado que hablar de la historia del MIR. Nos preguntan por la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, un trastorno en cuya biopsia encontraríamos los hallazgos que nos comentan en la pregunta y en los que no me voy a meter. La siguiente pregunta nos pide la definición de un granuloma. Un granuloma es un agregado organizado de histiocitos, es decir, un tipo de macrófagos, a veces también denominados células epitelioides. Cuando varias células epitelioides se fusionan, forman lo que se denomina una célula gigante de Langerhans, que se caracterizan por tener varios núcleos dispuestos en la periferia en forma de herradura. Es importante no confundir las células de Langerhans con las células de Langerhans de la epidermis, ni confundir los granulomas con tejido de granulación, como se indica en la opción 4. Pues el tejido de granulación no tiene nada que ver y es el que aparece en situaciones de cicatrización o reparación. En la siguiente pregunta nos piden la razón de por qué el ácido acetilsalicílico tiene mayor efecto antiagregante a dosis bajas que el resto de AINES, siendo la respuesta correcta la 2. El ácido acetilsalicílico es el único AINE que inhibe la COX-1 de forma irreversible, por lo tanto disminuyendo de forma más eficaz la síntesis de tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y activador plaquetario. En la siguiente pregunta nos piden qué antibiótico ha podido tomar un enfermo con endocarditis infecciosa por Staph aureus meticilin resistente para que en la analítica encontremos una importante elevación de CPK. La opción correcta es la 1. El único efecto secundario importante característico de la daptomicina es la elevación de CPK. En ocasiones, en el contexto de una rhabdomiolisis, que obliga a monitorizar sus niveles plasmáticos. Este paciente estaba en especial riesgo porque a la vez está en tratamiento con estatinas, que también pueden elevar la CPK. Además, sabiendo que el tratamiento que se usa para la endocarditis por Staph aureus meticilin resistente es o bien daptomicina o bien vancomicina durante 4 a 6 semanas, la única opción que tiene sentido, como digo, es la 1. En la siguiente pregunta nos presentan 3 reacciones adversas farmacológicas tipo A y una tipo B. Y nos piden que identifiquemos la tipo B. Las reacciones tipo A son aquellas que aparecen como consecuencia de aumentar la dosis, es decir, están relacionadas con el efecto principal del fármaco y por tanto son dosis dependientes. Así pues, las opciones 2, 3 y 4 son reacciones tipo A. Sería esperable encontrar la depresión respiratoria de la opción 2 al usar benzodiazepinas u opioides, como sería esperable encontrar la hemorragia gastrointestinal de la opción 3 al inhibir mediante el uso de AINES como el ibuprofeno
la síntesis de prostaglandinas y por tanto de su acción protectora sobre la mucosa gástrica. O encontrar neutropenia de la opción 4 al usar un agente alquilante como es la ciclofosfamida, que inhibe la división celular de los neutrófilos y otras líneas celulares. El otro tipo de reacciones adversas son las de tipo B, a veces conocidas como bizarras, pues no tienen relación con el efecto farmacológico del fármaco y por tanto ni son previsibles ni son dosis dependientes. Sería el ejemplo de la infrecuente pero grave agranulocitosis que se asocia al uso de clozapina, como nos indica la opción 1. La siguiente es una pregunta muy compleja, aunque ya había aparecido una muy similar el año anterior. Nos dicen que hay un paciente al que teóricamente le han puesto codeína durante una cirugía y ha desarrollado una clínica compatible con una intoxicación por opiáceos. Es decir, miosis, vértigo, somnolencia, respiración superficial, etc. Es como si toda o casi toda la codeína se hubiera convertido en morfina, que es precisamente lo que ha ocurrido. El citocromo CYP2D6 se encarga de metabolizar la codeína a morfina. Por lo tanto, aquellos que sean metabolizadores rápidos están a riesgo de desarrollar este cuadro. Por otro lado, los metabolizadores lentos apenas metabolizarán la codeína a morfina y por tanto el efecto analgésico será menor al deseado. Sobre el citocromo, para el MIR yo me estudiaría los inductores e inhibidores más importantes, los cuales he recogido en esta tabla. En la siguiente pregunta nos piden cuál de los siguientes cambios con respecto a la sensibilidad a distintos fármacos no ocurre en los ancianos. Para responderla debemos tener en cuenta que en ancianos hay una disminución de la concentración de albúmina, lo que aumenta la fracción libre de fármacos de carácter ácido. Además, la mayor proporción de tejido adiposo aumenta el volumen aparente de distribución de los fármacos liposolubles en la edad geriátrica. Otros dos factores que pueden aumentar la acumulación de fármacos en el paciente geriátrico son la disminución del metabolismo hepático y del filtrado glomerular. Todo ello hace que los ancianos como grupo sean más sensibles a la mayoría de fármacos y por tanto la opción que debemos marcar es la 4, que nos dice que disminuye el efecto de los diuréticos, pues sería al revés. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la afirmación correcta con respecto a la ubiquitina, siendo la opción correcta la 3. Pues la ubiquitina es una proteína que sirve para marcar otras proteínas para su destrucción mediante el proteosoma. Es decir, la ubiquitina es como una pegatina que se pone a las proteínas dañadas o no necesarias para que el proteosoma las elimine. La incorrecta ubiquitinación y por tanto la incorrecta eliminación de las proteínas anómalas se ha visto implicada en las enfermedades tipo Parkinson, Alzheimer, síndrome de Liddle o la enfermedad de von Hippel-Lindau. En cuanto al tripéptido con acción antioxidante de la opción 2, solo quiero comentar que se están refiriendo al glutatión reducido, cuyo mantenimiento depende del NADPH, preguntado en la siguiente convocatoria MIR. Por último, quiero mencionar que el bortezomib, quimioterápico usado en el mieloma múltiple, es un inhibidor selectivo del proteosoma. En la siguiente pregunta nos piden la fase del ciclo cardíaco, cuya duración disminuye más proporcionalmente en caso de aumento de la frecuencia cardíaca. Para resolver esta pregunta debemos tener en cuenta que aquellas fases del ciclo cardíaco que en situaciones normales sean más lentas que las demás serán las que se acelerarán cuando el corazón entre en taquicardia. Es decir, mientras que la sístole prácticamente no cambia su duración, la diástole se acorta notablemente. En concreto se acorta sobre todo la fase de llenado lento. Para la siguiente pregunta solo hay que saber que la metabolización de 1 gramo de grasa supone 9 kilocalorías para el organismo. Los hidratos de carbono y las proteínas, por su parte, suponen 4 kilocalorías por gramo. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos el enunciado falso, el cual se corresponde con la primera opción.
Pues el aire expirado medido al principio de la expiración es el que proviene del espacio muerto fisiológico y el del final de la expiración es el que proviene de los alveolos. Por lo tanto, el PCO2 del aire al final de la expiración será igual a la PCO2 alveolar. Pues precisamente estamos hablando de aire alveolar. La opción 2 es cierta, pues el espacio muerto fisiológico suele suponer unos 150 mililitros de los 500 mililitros del volumen corriente. En cuanto a la opción 4, la oxi- y carboxihemoglobina hacen alusión al nombre que recibe la hemoglobina cuando se une oxígeno o monóxido de carbono respectivamente. Si la hemoglobina lleva CO2, se llama hemoglobina reducida, y si lleva hierro oxidado, es decir, en estado férrico, será metahemoglobina. La siguiente es una pregunta muy agradecida, porque los problemas de genética, si te lo sabes bien, los puedes responder con la seguridad de saber que no te estás equivocando. La probabilidad de tener un hijo enfermo de una enfermedad autosómica recesiva, si ambos padres son portadores sanos, equivale a 1 entre 4. Pues ambos progenitores tienen una probabilidad entre 2, es decir, un 50%, de pasarle el gen defectuoso a su hijo. Si sabemos que una de cada 30 personas de raza caucásica es portadora, la probabilidad, en este caso, de que la madre se case con un portador es de 1 entre 30, y la probabilidad de tener un hijo enfermo, por lo tanto, es de 1 entre 30 por 1 entre 4. 30 por 4 es 120, así que la respuesta correcta es la 2. En la siguiente pregunta nos piden marcar la opción correcta sobre la transmisión de enfermedades de herencia mitocondrial, como es la atrofia óptica de Leber, siendo la opción que hay que marcar la 4, pues un varón con una enfermedad que afecta al genoma mitocondrial no puede transmitir la enfermedad a su descendencia, ya que todas las mitocondrias las proporciona la madre y no el padre. Recordemos que este tipo de enfermedades suele afectar al sistema nervioso y músculo. La herencia holándrica, que nos mencionan en la opción 1, hace referencia a la transmisión de genes de padres a sus hijos varones mediante el cromosoma Y. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa con respecto al estudio genético de la hemocromatosis hereditaria, por lo que debemos marcar la opción 1, pues el cribado de esta enfermedad autosómica recesiva se realiza determinando el índice de saturación de transferrina y la ferritina, donde hallaríamos valores superiores a 45% y 500 respectivamente, lo que nos indicaría hacer el estudio genético. El resto de afirmaciones son correctas. El gen afectado es el HFE, que se encuentra en el locus del HLA, en el cromosoma 6. Podéis recordarlo como hemocromatosis, y sus mutaciones más comunes son la C282Y y la H63D. La hemocromatosis es una enfermedad sistémica producida por un exceso en la absorción de hierro, que se puede depositar y afectar a diversos órganos del cuerpo. Os dejo aquí una diapositiva en la que se recogen, entre otros datos, los órganos más frecuentemente afectados. Por ejemplo, si el depósito de hierro afecta al hígado, que es el órgano más frecuentemente afectado, se desarrollará dolor en hipocondrio derecho y fibrosis hepática. Esta puede evolucionar a cirrosis, la cual puede evolucionar a su vez a hepatocarcinoma. Si afecta al páncreas, puede causar diabetes mellitus. En el corazón puede causar miocardiopatía restrictiva, etc. Para paliar el efecto de la sobrecarga de hierro, se suele recurrir a flebotomías periódicas. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa con respecto a los mecanismos de carcinogénesis en el cáncer colorectal. La opción 1 es cierta, porque el sistema de mismatch repair evita la aparición de mutaciones celulares e inestabilidad de microsatélites, y sus mutaciones se han asociado al síndrome de Lynch y algunos cánceres esporádicos. La opción 2 también hace referencia al síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico, y nos dice que dichos genes del sistema mismatch repair son
MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Como podemos ver, por tanto, la opción 2 contiene una errata. Por otro lado, como nos dice la opción 3, la poliposis adenomatosa familiar se asocia al gen APC. Lo que no es cierto es lo que nos dice la opción 4, de que el síndrome de Lynch se herede con carácter autosómico recesivo, pues los casos de cáncer familiar casi siempre se heredan con carácter dominante, siendo una excepción el síndrome de Turcot tipo 1, que recojo en la siguiente diapositiva. Os dejo, ya que estamos, todos los síndromes asociados con poliposis colónica, por si los queréis repasar. La siguiente pregunta nos pide cuál de las siguientes enfermedades no se produce por expansión de tripletes. La expansión de tripletes ocurre cuando en un gen una secuencia que contiene varias repeticiones de 3 nucleótidos concretos se copia demasiadas veces, de forma que aumenta el número de repeticiones de estos tripletes. La expansión de tripletes explica, a su vez, el fenómeno de anticipación genética. El fenómeno de anticipación genética hace referencia a aquellas enfermedades que pueden debutar en los hijos a una edad más temprana que en sus progenitores, lo que se explica porque el hijo hereda más repeticiones de las que tenía su padre o madre, por una replicación anómala del gen mutado durante la meiosis. Aquí os dejo una lista de enfermedades más frecuentes por expansión de tripletes. Como podéis ver, la enfermedad de Wilson no se encuentra entre dichas enfermedades. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre que acude a urgencias por disnea y disfagia, coherente con la exploración de edema de glotis. Además, nos dicen que ya había tenido otros episodios de angioedema no pruriginoso en extremidades. Antes de nada, vamos a recordar las definiciones de urticaria y angioedema. La urticaria es una reacción inflamatoria en la que los mastocitos de la piel liberan histamina, lo que provoca un aumento de la permeabilidad capilar, que se manifiesta como un edema transitorio superficial en la piel, más concretamente como abones y prurito. Los abones siempre desaparecen antes de 24 horas, aunque luego pueden recurrir en diferentes localizaciones si el paciente se vuelve a exponer al mismo factor desencadenante. El tratamiento de primera línea son los antihistamínicos orales, a los que se pueden añadir antagonistas de leucotrienos, corticoides sistemáticos, ciclosporina y omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. La adrenalina intramuscular se usa en casos graves con anafilaxia. Si el edema afecta a la dermis profunda o tejido subcutáneo, hablamos de angioedema y puede afectar zonas alrededor de la boca, ojos, garganta, abdomen u otras localizaciones. Si un abón es doloroso, persiste más de 24 horas en la misma localización o deja una cicatriz, es probable que estemos ante una vasculitis urticariforme, por lo que realizaremos una biopsia cutánea. En cuanto al angioedema hereditario o edema de Quincke, es una forma de angioedema que cursa sin abones y es debido a un déficit cuantitativo o cualitativo del inhibidor de la fracción C1 del complemento. Dicho déficit suele ser autosómico dominante o adquirido. Las crisis se tratan con concentrado de C1 inhibidor intravenoso o icatibant, que es un antagonista específico del receptor B2 de bradicinina, y se puede hacer profilaxis con danazol. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, el angioedema no pruriginoso con antecedentes familiares nos pone sobre la pista de un edema de Quincke, así que la opción correcta es la 3. En la siguiente pregunta nos piden las interleuquinas producidas por los linfocitos T helper tipo 2, siendo la opción correcta la 2, es decir, las interleucinas 4 y 5. En cuanto a las respuestas de los linfocitos T helper, también llamados linfocitos T colaboradores, yo me estudiaría que los linfocitos Th1 producen interleuquina 2 y que los Th2 producen interleucina 4 y 5. En la siguiente pregunta nos presentan una niña que desarrolla una tuberculosis por vacunación con bacilo de Calmette-Guerin. Por lo tanto, debemos sospechar
como nos indica la opción 3, una deficiencia del receptor de interferón gamma. Esto lo podemos sacar razonando la pregunta, si nos damos cuenta de que el BCG es una micobacteria y que por tanto su infección es controlada por una respuesta de linfocitos Th1, que son activados por interleucina 12 y producen interleucina 2 e interferón gamma. Por tanto, una deficiencia en el receptor de interferón gamma provoca una mayor susceptibilidad a infecciones que se controlen por inmunidad celular, como ocurre con las micobacterias. La otra forma de sacar la pregunta era por descarte. Las opciones 1 y 2 se pueden descartar, pues tanto la agammaglobulinemia de Bruton como la inmunodeficiencia variable común son inmunodeficiencias primarias humorales y por tanto desarrollan en principio una clínica de infecciones por bacterias piogénicas en tracto respiratorio y no una tuberculosis diseminada. Además, la inmunodeficiencia variable común es más propia de adolescentes o adultos y estamos ante una niña de 12 meses. Por último, la agammaglobulinemia de Bruton afecta a varones, así como el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una forma de inmunodeficiencia grave combinada. Aquí os dejo una diapositiva que ayuda a distinguir las inmunodeficiencias primarias humorales de las combinadas. En la siguiente pregunta nos presentan una niña de 2 años con dificultad para la cicatrización de heridas e infecciones de repetición sin formación de pus. Nos piden el diagnóstico más probable de entre 4 posibles opciones. Todos ellos inmunodeficiencias primarias. Solo por la edad descartaríamos la opción 2, pues la inmunodeficiencia común variable no suele debutar antes de la adolescencia y da una clínica de infecciones por bacterias piogénicas, como neumococo o hemófilus, en tracto respiratorio. La enfermedad granulomatosa crónica que nos comenta la opción 4, abreviada EGC, es uno de los cuadros de defectos de función fagocítica más importantes, aunque lo que veríamos serían infecciones con formación de pus y abscesos. En esta enfermedad, una alteración en el complejo enzimático NADPH oxidasa reduce la capacidad microbicida de los granulocitos contra las bacterias catarasa positivos. Además, al ser su herencia normalmente recesiva ligada al cromosoma X, suele afectar a varones. La deficiencia de adhesión leucocitaria de la opción 1 sería la opción correcta. En este cuadro, que se suele conocer como LAT por sus siglas en inglés, existe una alteración en la beta-2 integrina de la superficie de los leucocitos, lo cual hace que no puedan migrar a los focos de infección y se formen, por tanto, focos de infección sin pus y heridas que no cicatrizan. Además, es característica la onfalitis, que es la infección de cordón umbilical acompañada de retraso de caída del mismo y la periodontitis generalizada. Cabe mencionar por último el déficit de mieloperoxidasa, que nos comentan en la opción 3. Una enfermedad en su patogenia muy parecida a la enfermedad granulomatosa crónica, pero que suele cursar de forma asintomática. En la siguiente pregunta nos piden la afirmación falsa sobre los inflamasomas. Los inflamasomas son estructuras multiproteicas citosólicas del sistema inmune innato, responsables de la activación de respuestas inflamatorias y de ciertas funciones en la regulación de la apoptosis celular. Los inflamasomas son activados por receptores de reconocimiento de patrones, PRR por sus siglas en inglés, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP por sus siglas en inglés. Los inflamasomas, a su vez, activan una familia enzimática que se conocen como caspasas, que mediante escisión proteolítica activan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Los Toll-like receptor, por su parte, son un tipo de PRR que se suelen encontrar en la membrana celular y no en el citosol, como los inflamasomas. Por lo tanto, la opción falsa es la 2. Los PRR que se encuentran en el citosol son los Not-like receptor. En la siguiente pregunta nos piden el diagnóstico etiológico
de una meningitis en la cual se realiza gram del cultivar cefalorraquídeo y se observan bacilos gram positivos de pequeño tamaño, siendo la opción correcta la 4, es decir, la listeria. Esto es coherente con la situación de inmunosupresión en la que se encuentra el paciente. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla que recoge las principales bacterias que causan meningitis, sus grupos de riesgo y su morfología. En la siguiente pregunta nos piden la definición de la concentración mínima inhibitoria, siendo correcta la opción 2. Es decir, la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe la proliferación visual en el caldo de crecimiento de una determinada cepa bacteriana. La opción 1 hace referencia al concepto de CMI50. Aquí os dejo los conceptos más usados relacionados con la eficacia de los antibióticos. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.